¿Empiezo? ¿Vale? Más. La naranja. Dime por qué no te veo, amor. ¿Ven? ¿Sigo? Sí. ¿Sigo? Sí. ¿Vale? ¿Sigo? Vale. ¿Quieres que te ponga la plancha? Dale, voy. No, va directa afuera. La sujeto mientras sale. Corre, corre, corre. Ves soltando la naranja. Muy poco a poco, que lo tengo que meter aquí. Vale, suelta la verde. Esa déjala, suelta la verde. ¡Yujú! Bueno, estamos en Calamatas, aparcados. Ya os dije la otra vez que veníamos para acá en el último vídeo. Tuvimos dificultades para amarrarnos aquí porque cuando llegamos al puerto pensé que en este pantalán, ahora os lo enseño, fijaros, en todo este pantalán que tenemos largo, aquí pone que está prohibido. En el Navili pone que está prohibido porque llega el ferry y se mete de costado. Nada más llegar nos abordó la policía, bueno, yo llevábamos 3 días a bordo sin bajar, yo fui un poco a estirar las piernas, a caminar un poco, y allí hay un barco de un italiano con el que estuve hablando y enseguida vino la policía. Hay papeles, no sé qué, no sé cuánto, menos el carnet de barco, ese no te lo piden nunca, eso no vale para nada. El caso es que, nada, nos pidieron todos los papeles. Era un día por la tarde, la oficina del puerto ya estaba cerrada. Fuimos a pagar después, al día siguiente. Y claro, me puse aquí. Fijaros que esto es el parking del ferry.
está todo cerrado con estas vallas azules. Este es el aparcamiento para entrar. Y ayer vinieron estos dos pedazos de barcos, dos veleros clásicos impresionantes, con velas de regata además, con números y todo. Barcos, no sé, el primero debe hacer 25 metros y el otro hace 40 o 50 metros, un animal. El caso es que ha estado 3 días lloviendo, no hemos salido del barco en 3 días lloviendo, acabamos de sacar la moto, como habéis visto, y la hemos sacado porque hoy va a llover, pero mañana nos vamos de excursión. El tema es, en el último sitio donde estuvimos, no en Guitio, en el anterior, en Monemvasia, nos cargamos uno de los muelles, los reventamos, y ahora pues muelle nuevo. No es lo más económico del mundo comprar cuando estás de viaje, no puedes comprar lo que quieres, tienes que comprar lo que hay. Y lo mismo en recambios y en todo, ¿no? Así que os voy a enseñar ahora, os voy a enseñar el que partimos. Y bueno, fijaros. Bueno, no sé si se ve, pero está destrozado completamente. Está partido por la mitad. Sí. Lo voy a cambiar ahora. Este lo voy a tirar. Pero solo he comprado uno. Este. ¿Cuánto? 60. ¿Es más pequeño? Es un poco más grande que el que teníamos, pero más pequeño que los de atrás. Pero bueno, va bien. Es de inox por lo menos. Así que vamos para allá. Bueno, vamos para allá. Imaginaros los tirones que pete el barco para romper muelles. Es verdad que estos muelles no son quizás los mejores, ¿no? Pero ahora os voy a enseñar una cosa que no sé si se va a apreciar en la cámara. Seguramente no, pero bueno, lo voy a enseñar igual. Mirad el plano que hay aquí, que es la varilla recta y de repente se hace totalmente plana del roce, ¿no? Y si ves el muelle por dentro, todo rozado y hecho una mierda. Así que ahora, no es que los necesitemos, pero lo vamos a dejar preparado. Este lo voy a tirar ahí. Este lo voy a poner así. Y este lo voy a poner aquí. Vale. Y mañana nos vamos de excursión, así que ya sé que los vídeos de excursión y tal que hacemos los de viajes no os gustan. No sé por qué. ¿Qué tengo que hacer para que la gente los vea? No se ven tanto como los de náutica. Creo que la gente que nos ve a nosotros son gente que navega o soñadores que quieren navegar, pero realmente ni los unos ni los otros les gusta visitar las cosas. Entonces, si quieres un barco para navegar, pero vas a vivir en el agua y solo vas a ver 100 metros detrás del amarre o 100 metros detrás del fondeo, ¿qué viaje es ese? Estamos en el puerto público de Kalamata y cuando el día es un poco gris, que no tenemos ganas de ir de road trip, pues así es nuestro día. Yo aprovecho para hacer un poco de laundry. También vamos a hacer la compra, llenamos el barco de agua, limpiamos el barco con agua dulce y el capitán está cuidando del motorcín de la Petite Marie. ¿Qué estás haciendo, capitán? Pues estoy mantenimiento, limpiando, viendo que
que no se hay acumulaciones de polvo ni de nada, porque las acumulaciones de polvo es lo que absorbe la humedad y luego pues empiezan a hacerse óxidos. Así que limpiando. Y con esto lo limpia el polvo. Hoy hemos hecho bien en no ir de road trip por ahí porque... Iremos mañana, pero... Ahí tenemos la moto tapada con la lona, menos mal que la he tapado. Y esto tiene pinta de que parece que va a ser ya Netflix hasta mañana por la mañana, porque... está cayendo, pero mira, aquí no se ve ni la montaña ni nada. No. Está cayendo la mundial, ¿eh? Pues mejor, porque llevamos 3 días o 4 aquí en Kalamata sin ver el sol y estaba lloviendo todo, llovía, se paraba, llovía, pero solo llovía barro y las placas solares totalmente tapadas de barro. A ver si con este agua que cae, que está cayendo muchísima, se acaban limpiando un poco y mañana se cargan. Aunque no os lo perdáis, nosotros con baterías o sin ellas seguimos viendo la tele. Sí, siempre que vamos a un sitio nos quedamos impresionados de ver cómo hacen lo de la recogida del agua que venía de la montaña, bajado por aquí y sigo por este conducto, por aquí, hacia allá, perfectamente canalizada para todo el resto de la ciudad. Fijaros el detalle de recoge aguas que va por aquí con algunas pozas intermedias y agujero para el desagüe para bajar al siguiente nivel. Desde Kalamata hemos buscado los escenarios más emblemáticos de esta zona. Estamos ahora en la zona de Mesenia y a 40 kilómetros de Kalamata hemos descubierto una ciudad antigua que se llama Mesenia, igual que la zona. Es una ciudad que fue descubierta hace 40 años, o sea que hace 40 años, pues lo que vamos a ver, las imágenes que veréis a continuación, estaba todo cubierto de campo, vegetación y de olivos. Igualito que toda la carretera y las colinas que hemos visto al llegar. Pues Mesenia pasa completamente desapercibida porque, claro, las protas son las ciudades antiguas que hay en el norte, las que ya hemos visto, pero la verdad es que tiene su importancia. Primero, por su autenticidad, quiere decir que tal cual ha sido descubierta, tal cual la vemos hoy, ha sido muy poco reconstruida. Solo se puede ver 1/3 de lo que fue realmente la ciudad, o sea que ya la parte que vamos a ver es enorme, pero sigue en estas colinas esparcida por todo. Veremos una muralla que va hasta 9 kilómetros para proteger esta ciudad que se protegía contra los espartanos. De hecho, estos son los recogeaguas que estaban encima de aquellas columnas. Pero y lo que hacían es recoger el agua de la lluvia por aquí y pasaban por estas cabezas de león hacia el suelo. Pero ¿sabéis lo brutal? Es que, no, pero a ver, es que si os fijáis, es una sola pieza de mármol. Todo sí, es ¿verdad? una sola pieza enorme. ¿Seguro? Sí. Es una sola pieza hasta aquí. Sí, aquí. Son dos y dos. No, aquí vale, pero 1 y 2. O sea que es enorme, ¿eh? Y la ponían arriba de las columnas para recoger el agua. Nosotros pensamos que estos son
las termas. No hay ningún letrero que nos indique lo que es. ¿Qué pensáis vosotros que es? Os voy a enseñar un secreto. Hay un tesoro aquí debajo, pero nadie lo ve, claro, porque está bien tapado. Pero mirad, debajo de estas piedras y de este hay un mosaico impresionante que coge todo el centro de este escenario. Qué pena que no lo podamos. Siempre que hay dirigentes que favorecen el crecimiento de un reino, suceden cosas como esta. Una gran ciudad con sus gentes que se pueden permitir el lujo de dedicarse al arte, dedicarse a la danza, dedicarse a la lectura, dedicarse a cosas que no son estrictamente trabajar para vivir, en las cuales las comodidades empiezan a ser un poco más importantes, y eso es siempre que los reinos o los dueños, los políticos de turno favorecen el crecimiento de una ciudad, dan estabilidad. La gente que vive puede dedicarse a otras cosas que no son la defensa y la alimentación, y de ahí empiezan a crecer las civilizaciones, empiezan a crecer las culturas y empiezan a dedicarse a otros sitios. Esta ciudad es realmente impresionante, la cantidad de templos y la cantidad de cosas que tienen. Mirar esto, que no sé lo que es, pero lo voy a averiguar ahora mismo. Mirad. Mirad. Eclesiastirón. Es un pequeño teatro. Normalmente los teatros pequeños son los que se usaban para dar las reuniones del barrio, las reuniones políticas que no se daban en el teatro. Las reuniones más bien locales se hacían en estos pequeños teatros. Nos está encantando pasear, curiosear por esta ciudad antigua, por la antigua Grecia. Ya lo sabéis que nos encanta. Pues yo me imagino en el siglo IV a.C. fue cuando esta ciudad realmente floreció. Se dice en castellano, ¿verdad? Pues esta ciudad hizo un boom después de la batalla de Leutreus en 370 a.C., que fue la batalla donde los espartanos fueron, ¿cómo se dice? Fulminados. Fulminados. Seguramente no se va a oír, pero el agua que corría hace 2000 años, que venía de toda la cordillera del Peloponeso, del tercer dedo, todavía corre hoy, 2000 años más tarde. No sé si se va a oír. No sé si es agua forzada que la trajeron ellos, coño, que me escalabro, o es un afluente natural que corre por toda la ciudad, abasteciendo de agua templos, casas, iglesias, el Odeón, el teatro, las termas, los baños, o sea, todo, absolutamente todo lo que hay aquí está regado por esta fuente que constantemente iba llenando cisternas a medida que iba bajando para que nunca faltara el suministro de agua, ¿no? Este es el estadio, porque ahí se ponían, ¿te acuerdas que ahí se ponían los jefecillos? Qué fuerte, ¿eh? Es igual que el de Olimpia, pero en pequeñito. El de Olimpia es mucho más grande. Es igual que el de Olimpia, en pequeñito. Pero a ver,
pasaban las cosas. Estamos en el estadio, del cual ya vimos uno en Olimpia. Si puedo voy a dejar unas imágenes del dron, pero me temo que no sé si lo vamos a poder volar, porque nos vamos a tener que ir bastante lejos y hemos visto un montón de carteles. Fijaros, cuando estuvimos en Olimpia vimos el estadio muy parecido a este, bueno, muy parecido a este. Esto es una caja de zapatos que a lo mejor tiene, no sé, 150 metros de largo, y el de Olimpia tenía, yo que sé, una barbaridad. Pero tiene la misma configuración, fijaros aquí, están los asientos, fijaros aquí, es que aquí están los asientos de los jefazos, pero el que se ponía aquí, o sea, el que se ponía aquí, el que se ponía en este era otro nivel, ¿eh? O sea, este era, hostia, el jefazo de toda esta mandanguería de ciudad, ¿eh? Aquí ya se sentaban los que mandaban, y ahí arriba también. Y luego había gradas de pago, por lo que nos han explicado, toda esa grada era gente que venía del pueblo y pagaba su entrada. Y los que no pagaban la entrada, pues ya se quedaban fuera, tumbados ahí de cualquier manera en el prado ese verde, ¿no? Y aquí, exactamente igual que ahora, lo que se llama el palco de autoridades, pues no lo han inventado nuestros políticos modernos. Esto, fijaros, sorprende mucho la poca reconstrucción que tiene. Sí que es verdad que estará saneado, sí que es verdad que han hecho los caminos perimetrales para que camine la gente, pero realmente no ves mucha piedra nueva. O sea, se ve que seguramente la han puesto de pie, estaría derrumbado y tal, pero quitando de las cantidad de piedras que se llevan siempre de todos los yacimientos, la gente que vive alrededor, lo primero que hace cuando tiene que hacerse una casa, una construcción, un establo, lo que sea, es venir aquí a robar piedras. Independientemente de las millones de piedras que se habrán robado, de templos y columnas y demás, lo que han dejado está bastante original, no está nada reconstruido. No hay ninguna sola piedra que digas, no, esto es mármol blanco, que los mismos que las restauran las dejan en blanco para que se vea la diferencia entre lo que era nuevo y lo que era viejo. Aquí todo es bastante homogéneo, incluso te diría que muy decorativo, incluidos lo que rodea las columnas, los recogeaguas. Está todo muy conservado, muy original, de las mejores que hemos visto nunca. En el periodo en el que esta ciudad floreció, los griegos vivían fundamentalmente de la agricultura, del comercio, porque debían trabajar en el campo para su sustento, ¿no? Los griegos no fueron un pueblo que iban colonizando y exportando, o sea, importando de otras civilizaciones, de otros pueblos, las riquezas, como lo hicieron los romanos, como lo hicieron los persas, como lo hicieron todos los pueblos, los cartagineses, todos hicieron lo mismo. Los griegos no hicieron eso, entonces su economía se basaba en la agricultura, muy tradicional, muy al contrario de lo que puede pensar mucha gente. Las mujeres en Grecia disponían de la capacidad de tener empresas, de tener negocios, de tener propiedades, de tener incluso esclavos. Podían votar, participaban de la vida política. Era una sociedad absolutamente igualitaria para las mujeres, siempre teniendo en cuenta que, claro, en las zonas urbanas, ¿no?, en las grandes metrópolis, como podían ser Delos, Éfesos, aquí mismo donde estamos, pero en todo lo que es la periferia, donde estaban las clases más bajas, seguramente no sería así. La mujer debía dedicarse a la crianza de la descendencia, que era muy importante para que siguieran ayudando en el campo. Como veis, me estoy asfixiando porque la ciudad debe medir como 1,5 kilómetros y todo lo que habéis visto antes era cuesta abajo. Y ahora todo eso hay que subirlo. Esto no recomiendo hacerlo en verano. De hecho, creo que hay una UBI móvil ahí,
porque cada verano mueren 3 o 4 alemanes de insolación. Y a lo mejor va a morir hasta un mallorquín. Y os cuento otra historieta. En la Grecia del siglo III era un deshonor para las mujeres desnudarse delante de un hombre. Podían ser incluso repudiadas por su marido y por su familia, si esto sucedía. Entonces muchas de ellas morían en el parto al negarse a que ningún hombre las viera desnudas, ¿no? Con lo cual muchas mujeres, como digo, morían en el parto. Porque no había mujeres médicos. Las mujeres no tenían acceso al estudio de la medicina. Asclepio era jefe de todo esto. El caso es que, imaginaros que las mujeres, la primera ginecóloga griega que consigue sacarse la carrera de medicina, vete a saber en qué consistía hace 2300 años, esa mujer se convirtió en una salvadora para muchísimas mujeres, porque ella fue la que enseñaba a otras a continuar el camino. Entonces las mujeres ya podían ser asistidas en los partos. Esto cambió la vida de la mujer griega en la antigüedad. Y fijaros que estoy hablando de hace 2300 años. En el 1700, en España, las mujeres tenían prohibido estudiar medicina. Lo habéis oído bien. En el 1700 las mujeres en España no podían estudiar medicina. No podían ser dentistas, no podían ser ginecólogas, no podían ser absolutamente nada. 2000 años antes, Grecia tenía su primera ginecóloga. ¿Dónde nos deja eso? Pues hemos elegido este restaurante y Tommy, que está justo arriba de la colina y se puede ver el yacimiento. Y por supuesto, después de esta caminata vamos a brindar con la cerveza local. Que le hemos preguntado al dueño del restaurante que nos está atendiendo, le hemos preguntado que cuánto tiempo hace que habían excavado el yacimiento, y nos ha dicho que él tiene 58 años y que cuando era muy niño ellos sabían que había 4 cabezas de columna y alguna cosita, que se sabía que había pequeñas cosas, y que hace 20 años empezaron a excavarlo, en la excavación que ha durado 20 años. Sí, hace 40 años han empezado. 40 años empezaron y acabaron hace 20. O sea que él, que ha nacido en este pueblo, ha visto el yacimiento salir de la nada. O sea, porque todo esto estaba totalmente tapado, totalmente lleno de olivos que tenían sus propietarios, sus dueños y tal, y al final ha ido saliendo todo esto. Imaginaros ser de este pueblo y ver esto año a año salir. Impresionante, salir de la nada prácticamente. Y es curioso porque mientras te pasea, nos ha encantado pasearnos por esta antigua Grecia. Y cuando estás en el nacimiento, ves el pueblecito moderno arriba, es como una mezcla. Bueno, yo me paseo por ahí y me imagino en el año 370 a.C., cuando esta ciudad floreció, después de la batalla de Leutres, que a los espartanos, o sea, esta ciudad después, cuando ya no había espartanos, pues fue un boom. Y yo me imagino pues la gente ahí en el ágora, en el teatro, en el Odeón, hoy en el estadio. Por favor, el estadio es brutal, con las gradas. Es muy bonito, muy bonito, muy bonito. Y el escenario es espectacular. Y ahora estamos aquí, es que no puedo parar de hablar, porque es que ahora se fue el sol, pero es que es una maravilla. A mí me encanta. Justo antes de la entrada al yacimiento, donde hemos podido ver todos los escenarios, pero hay uno que está fuera del recinto, fuera del yacimiento. Hay que seguir por la carretera, no llega a 1 kilómetro, y está una de las puertas de entrada a la ciudad antigua.
Son enormes rocas, piedras, que no están juntas entre ellas por nada, tiene un nombre pero ahora mismo no me acuerdo. Y luego de esta puerta continuaba de los dos lados kilómetros y kilómetros de muralla para proteger esta ciudad. Y esta roca, mármol enorme que se cayó y se ha roto, increíble, así se quedó. No se sabe cuántas puertas como esta habrá, pero por lo menos hace 30 metros de diámetro, es como una rotonda moderna. La carretera cruza y los coches pasan por aquí en medio. Bueno, ya os habéis visto una imagen con el dron, con los coches pasando por aquí, porque por allí hay dos pueblos y los coches pasan por aquí en medio. No se sabe cuántas puertas de estas habrá, pero imaginaros que estamos a unos 2 kilómetros de la entrada al yacimiento, que aquello debía ser el centro, pero esto ya era parte de la ciudad, o sea, cuando pasabas por aquí entrabas o salías. O sea, que era un sitio gigantesco. Y vamos a intentar encontrar la otra que está un poquito más apartada. Ah, sí. Y a ver lo que queda. A ver lo que queda, sí. Ya estás. Es la primera vez que vemos la fabricación en serie de estatuillas. Por lo menos yo no lo había visto nunca. Y ya he visto algunas cosas. Fijaros ahí. Tenemos ahí la estatua con alguna especie de yeso, de arcilla o algo así. Y ahí tenemos el molde. Hostia, no lo había visto nunca habíamos visto nada parecido. Quiere decirse que se hacían con molde. Mira, y ahí hay otro. El molde y la estatua de alguna especie de yeso, ¿no? Dicen que existe des traces de jaune, yellow en el pelo.